Hoy tenemos una moto súper especial, la Race, como conocemos internamente, la CRD 124, y que representa algo que dijo Juan López, el director de CRD, hace unos meses, cuando comentaba que no se preocupaba de los detalles, sino que se ocupaba de ellos. Bueno, pues aquí hay multitud de ellos que están cuidadísimos. Sin ir más lejos, esta cúpula tiene una pantalla de metacrilato que ha sido hecha artesanalmente y que ha llevado muchísimas horas hasta conseguir esta silueta que veis, tan race, tan de carreras, como también, y algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, la tija mecanizada CNC de aluminio de Acintox 75, que es de máxima calidad, que es súper moderna porque integra ese cuadro Motogadget Motoscope, así que consigue un contraste entre los retro con esos manillares muy cerrados, con esa parte moderna del acabado del aluminio, espectacular. Si seguimos viendo la moto salta a la vista, que esa decoración con blanco roto y el azul claro le da un toque muy continuo a esa forma retro que tiene, ¿no? con el asiento con forma de colín monoplaza, y además que un asiento, que hay que decir que hace juego con esos puños Vans, pero que ha sido especialmente cuidado, también piel de bovino de 3 milímetros, pero que se ha fabricado con unos tensores interiores de manera que todos los pliegues quedan perfectos. Como se puede ver, es un trabajo muy currado de artesanía que hace que, bueno, suba muchísimo el nivel de la moto, como todos estos otros detalles que vamos a ir viendo porque tiene muchísimos. Pues dentro de todos esos detalles artesanales está también, por ejemplo, la araña que sujeta ese faro y también la cúpula, y que es otro trabajo de artesanía, como sabemos que son capaces de hacer los chicos de CRD, y también esos soportes de un cortísimo guardabarros delantero que está hecho así a posta para no romper con esa línea racer clásica. Hay componentes también mejorados en la parte ciclo y que le dan el toque deportivo que necesita esta moto, como la horquilla que estamos viendo de GSX R1000 con pinzas Tokico de anclaje radial y 4 pistones, y en el tren trasero los amortiguadores Öhlins que hacen que su comportamiento pues sea el de una moto mucho más moderna realmente que esta R100 RS de 1980. El motor ha sido también, en este caso, cuidado, sobre todo en la admisión y en la lubricación, para conseguir que respire y que funcione de una manera más fina, y tiene escapes GPR de titanio que le dan un toquecito, pero yo creo que quizá aquí lo que llama la atención son esas trompetas de admisión abiertas que en los carburadores, que además han sido tratados con ceracote en su parte de arriba y en las cubas, pues tienen una estética brutal, además de que suena, de que tú puedes notar esa admisión cuando cobra vida. Detalles también muy conseguidos, para mi gusto, son los retrovisores Highsider que tienen los intermitentes integrados, y también las minimalistas luces Motogadget que hay en el tren trasero, donde se ha instalado en un lateral el soporte artesanal de CRD para la matrícula, pero que también se puede modificar a la parte central según el país en el que esta joya acabe yendo. Pero más allá de la estética de la Race, que la podéis ver desde ahí, aunque os tengo que decir que en vivo gana todavía mucho más con esa línea tan redondita, tan clásica, y esos colores que combinan perfectamente y que encaja la combinación de ellos a la perfección con ese estilo retro. Se ha dado un salto muy importante en comportamiento, tanto por esas suspensiones de calidad que monta, como por cómo funcionan entre sí todos los componentes que se han instalado, pero sobre todo por la calidad con la que se están fabricando las últimas creaciones de CRD. Ya he tenido la suerte de probarlas últimamente y os puedo decir que han ido evolucionando muchísimo, y eso que también pues normalmente pruebo todos los modelos que acaban de salir de las fábricas, así que puedo decir que aquí hay un notable incremento de calidad, de prestaciones, así que la Race se convierte en un nuevo referente dentro de CRD, y ya podéis ver que es una moto tan espectacular a la vista como cuando te subes encima de ella.